La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: Queridos hermanos, este es un programa muy especial porque la voz de Jesús les sirve a todos ustedes. Estamos asombrados con lo que Dios hace a través de nosotros. Pero hoy quise hablarles de la cosa grande que Dios ha hecho con nosotros, con la voz de Jesús. ¿De dónde viene la voz de Jesús? Yo soy Monseñor Roberto Cipols, la persona que ha estado metida en esto por obra de Dios. No merezco nada de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero mi historia con Dios es muy bonita. Yo nací de unos padres sumamente cristianos. Mi papá había sido luterano, pero se hizo católico en los días de mi bautismo y se casó con mi mamá por la iglesia. Tengo 5 hermanas maravillosas. Pero desde los 3 años yo fui a una misión de los padres redentoristas y llegué a la casa diciendo que yo iba a ser sacerdote. Pasaron muchas cosas, pero yo siempre dije que iba a ser sacerdote. Y un lapso entre los 11 y los 16 años en que hay un silencio, en el que yo me abrí a otras opciones, en que pude tener otro sueño, más o menos, pero yo lo que quería era ser sacerdote y nunca dije, ya no voy a ser sacerdote. A los 16 años tuve un encuentro fascinante con Jesucristo, el día más grande de mi vida, cuando entré al grupo de oración carismática y escuché al leer el Evangelio: el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido, y con esas palabras a mí me bautizó el Espíritu, me convertí y toda mi vida cambió. Y entonces ese llamado que tenía desde los 3 años se hizo cada vez más fuerte y era el momento más difícil, porque ese año murió mi papá y yo soy el único varón de la familia. Y sin embargo mi mamá fue generosa, mis hermanas fueron generosas y yo me pude ir al seminario, gracias a Monseñor Luis Eduardo Enríquez, que me abrió la puerta del seminario. Comencé en Caracas y de allí pasé a Colombia. Y cuando estaba en Colombia, yo tenía un gran fervor, un gran deseo de pertenecerle a Jesús. Y mi director espiritual habló con el obispo de allá y me dieron permiso para hacer mis votos privados. Yo recuerdo también con mucho amor esa tarde, en una capillita, en unas casitas prefabricadas en La Ceja, en Colombia, que se llaman Ciudadela de Jesús. Había un sagrario que me encantaría algún día mandarme a hacer, un sagrario de madera gótica a la imagen de aquel sagrario donde yo me consagré. Al lado había una pequeña imagen de la Virgen, una pequeña imagen de San José. Allí yo me arrodillé y, cumpliendo mis 18 años, yo dije: Señor, yo te prometo castidad, pobreza y obediencia, aunque no sea sacerdote nunca. Yo era simplemente seminarista. Y te la prometo para toda mi vida. Y te hago esta ofrenda para que renueves a tu iglesia, para que seas conocido en la Eucaristía y para que los sacerdotes sean santos. Yo no sabía que en ese momento, yo no conocía a Conchita Cabrera de Almida ni nada. Yo lo que era enamorado de San Francisco y por eso anhelaba la renovación de la iglesia, la santidad de los sacerdotes y que la Eucaristía sea conocida y, por supuesto, la salvación de las almas. Pero ofrecí mi vida sin saberlo en el espíritu de la familia de la Cruz y en el espíritu de San Francisco. Y esa fue como mi conformación espiritual. Después de eso terminé mis estudios de filosofía en Colombia, me mandaron para España 4 años, me ordené de sacerdote y apenas llegué, yo era miembro de la renovación carismática desde mi conversión, me hicieron asesor y empecé a trabajar, donde Dios me ha dado mucha, ¿cómo puedo decir? Me ha dado un lugar en la renovación carismática a nivel nacional, a nivel internacional, como que se nota que soy carismático, y a nivel diocesano muchos años de trabajo con muchísimos hermanos. Siempre yo he tenido una cosa muy grabada: no retener a nadie para mí. Todo para la iglesia, todo para Cristo. Las vocaciones, nunca pensé voy a fundar una congregación para que los sacerdotes que surjan en torno a mí, todos los sacerdotes que surgieron en torno a mí están en sus diócesis.
aquí en Valencia y en otras diócesis, los que mi ministerio motivó a ser sacerdote, los entregué a sus diócesis, a las congregaciones que Dios les pidiera, y por ahí andan muchos sacerdotes santos, de mi talla, y no más gordos, pero sí más santos y mucho más grandes. Y eso me alegra a mí muchísimo, haber sido instrumento de Dios para suscitar muchas vocaciones. Pero los laicos tampoco. Y en la misma renovación carismática de mi diócesis, convertíamos laicos semanalmente, retiros al principio de 100, 200, 300, cada vez más grandes, a través de los retiros básicos. Pero yo les decía, métanse a catequistas, a carismáticos. Cuando comenzó la pastoral orgánica de la diócesis, la pastoral social, que ahora es Cáritas, la pastoral vocacional, la familiar, se alimentaron, la catequética, de los carismáticos que se iban convirtiendo y metiéndose allá. Y yo decía, alimenten la Legión de María, métanse en la obra, en el Opus Dei, donde sea que Dios los llame. La renovación carismática es para renovar, para salvar almas y darle vida a la iglesia. Pero llega un momento en que ya yo soy un sacerdote un poquito adulto y me dicen, padre, tú siempre trabajas con los comités diocesanos, con la gente de las parroquias, y cuando te vas de la parroquia los dejas allí, pues yo no ando cargando los fieles de un lado para el otro, ni quitándole los fieles al sacerdote para que viene después de mí. Pero tú debes tener un equipo que te apoyara, y nació SEAS, Servicio de Evangelización, Anunciación del Señor, que por muchos años llegamos a tener una orquesta tan simpática, el Ministerio de Música, que en Valle de la Pascua, cuando fuimos, el obispo mandó a poner carteles por toda la ciudad que decían Monseñor Roberto Cipol y su orquesta bailable. Y andábamos predicando por toda Venezuela y aquí en Valencia de manera muy fuerte. Y Dios me regaló en Ciudad Alianza una efusión del Espíritu, que aquello fue formidable. Tuvimos que tumbar las paredes de la iglesia en la que cabían 1000 personas para que cupiera más gente. Y la gente iba apretujada. Todas las calles de la urbanización se llenaban de carros, y a donde íbamos pasaba lo mismo con las misas de sanación. Y todo siempre dentro del marco de la ortodoxia de la Iglesia Católica, ajustado a las peticiones de nuestros obispos. Muy bonita la efusión del Espíritu. Salieron comunidades, conversiones. Yo me gozo hoy cuando veo sacerdotes, religiosas, laicos que surgieron de ese mover del Espíritu que venía conmigo. Pues tuve un problema con SEAS, y es que la gente estaba tan dedicada al servicio del Señor que se le olvidaba un poquito que eran laicos. Entonces sus matrimonios, su familia, su trabajo laical se iba viendo resquebrajado un poco por el intenso servicio de evangelización. Y por eso algunos lo comprendieron, otros no, les dije, se disuelve SEAS. Se disuelve SEAS, y eso que teníamos una música con merengues, unas maravillas, puros músicos consagrados solo a tocar para Dios. En Venezuela matar tigritos, el músico, es tocar por allí, en un centro nocturno, en una fiesta. Todos los músicos de SEAS eran de dedicación exclusiva a cantar con SEAS. Y todas esas cosas, pero yo sabía que la gente no nos seguía por la música, ni siquiera por las misas, nos seguían por Jesús. Jesús es el imán que trae a la gente. Y entonces me quedé sin SEAS, me quedé solito aquí en la parroquia en la que estoy actualmente. Pero seguí evangelizando y Dios siguió haciendo su obra igualita. Y mis hermanos pues pudieron seguir sirviéndole a Dios. Todos son grandes servidores de Dios donde están, y llevar sus hogares, llevar su vida profesional, de la que me siento yo no solamente orgulloso, sino a veces asombrado de lo bueno que Dios ha hecho. Yo creo que Dios conmigo está en eso contento, porque nunca ha sido un padre que atrapa al hijo y lo mantiene aquí, casi usando al hijo, sino que a mí me interesa es que se desarrollen y lleguen a una vida tan plena como la que yo también he alcanzado, una vida plena. Porque un laico tiene que ser gran servidor de Dios, pero al mismo tiempo tiene que ser bueno en su familia, y tiene que ser bueno en su trabajo en el mundo, el que sea, aunque sea el más humilde como el de Jesús, que era un albañil carpintero, aunque sea un trabajo de alta tecnología en la NASA, pero si le toca hacerlo, lo tiene que hacer bien. Y entonces conmigo se quedaron algunos hermanos trabajando cerquita. Y de repente Dios quiso que naciera la voz de Jesús.
Pero teológicamente, ¿de dónde viene esto? Del Evangelio de San Juan. Jesús se encontró un día con una mujer samaritana que iba a buscar agua en un pozo. Y cuando estuvo con ella reunido, al final le dijo Jesús la clave de la voz de Jesús, la clave de Seas, la clave de Roberto Sipol también, que al final está detrás de estas cositas. Jesús le dijo a la samaritana: el que beba del agua que yo le daré, de su corazón brotará un manantial. Yo una vez vi en el Toco, en una zona aquí de mi estado, un manantial saliendo de la tierra. Me sentí fascinado porque pude ver cómo nace un manantial. Simplemente el agua empezó a salir de la tierra. Yo escarbé un poquito lo que se convertía en barro y al rato había un riachuelo nuevo que había surgido allí. Así pasó en mi corazón. Yo bebí del agua desde niño, como les dije. A los 16 abrí más la boca en esa maravilla de la renovación carismática. En mi sacerdocio bebo del agua, todos los días bebo del agua. Todos los días tomo de la fuente. Y la fuente que ha salido de mi corazón, del corazón de mis hermanos que trabajan conmigo, porque esto no lo hago yo solo, lo hago con la voz de Jesús. Y ahora les voy a hablar de quienes trabajan conmigo. Es una fuente que no se va a agotar, va a durar hasta la eternidad. Esta fuente es para siempre. Y no es fruto de mis estudios, eso que yo estudié bien. No es fruto de mi cultura, ni es fruto de mi astucia, es fruto del Espíritu Santo. Juan Carlos, el coordinador de la Voz de Jesús, que siempre ha estado muy cerca y me conoce muy bien, me decía: yo me asombro, me dijo una vez. Yo digo: ¿por qué? Pero yo que convivo contigo te veo a veces derrotado, cansado, molido, que hay que recogerte con una cucharilla, y pisas el altar, te conviertes en otra persona y sale una enseñanza, una palabra prodigiosa, una conversión de corazones, no me lo puedo explicar. Y eso pasa. Y también hay una cosa: el poder de convocatoria, sin hacer marketing, sin hacer llamadas. Hay sitios como Maracay, yo piso Maracay y la gente sale de la tierra. Es más, le voy a decir una cosa, aunque tengo mucha convocatoria en Valencia, es el sitio donde menos convocatoria tengo aquí en mi casa. Nadie es profeta en su tierra. Y yo sé que me quieren mucho aquí también, pero como me tienen, tan tranquilo. Pero Maracaibo no cabe la gente, a tal sitio, a Carora me asombra, aquí en Venezuela. Y donde Dios me lleve, el gentío. Dios nos ha dado el don del gentío. Una vez fui a Chihuahua y fue muy fuerte porque me prepararon el salón más grande que tenían y era invierno y hacía muchísimo frío y se quedó más de la mitad de la gente se quedó afuera porque no habían dado cuenta de que Dios le ha dado a la Voz de Jesús, a mí no, porque es la familia la que tiene los carismas y los dones, no yo solo. Nos ha dado el don del gentío. Y el don del gentío, cuando aparecieron las redes sociales, ya ustedes ven por YouTube, por Telegram, por todos lados, la palabra de Dios pica y se entiende. Por WhatsApp no tenemos idea de cuántas radios retransmiten los programas, que los dejamos abiertos y gratuitos y llegan a tantos sitios por la radio que ni tenemos idea. Nos reportan: usted tiene 5 años aquí pasando su programa a horas estelares. Y ahí llegamos a Guayaquil, llegamos a México, llegamos a donde sea. Estados Unidos, en todas partes retransmiten los programas y por televisión también. Entonces no podemos medir de ninguna manera hasta dónde lleva Dios esto. Pero ¿quiénes llevamos esto adelante? Una familia espiritual, a la que estar con nosotros tú también puedes participar. Y es la familia de los siervos de Jesús crucificado. ¿Se acuerdan que les conté de mis votos? Y después de muchos años y de SEAS, vivía esta espiritualidad y la siguen viviendo. Los que ya no están en SEAS la siguen viviendo personalmente. Tenemos gente en España, tenemos gente en Estados Unidos, tenemos gente en Canadá, tenemos gente en toda Venezuela que sigue viviendo esta espiritualidad, aunque ya no estén oficialmente en la Voz de Jesús. Pero la Voz de Jesús la llevamos adelante los siervos de Jesús crucificados. Que todos los Viernes Santos, porque ese es un día sin liturgia, hacemos nuestra alianza. Es más, hay personas como Elvita, que es una consagrada, que es sierva de Jesús crucificado.
Yo de mi arzobispo he tenido el permiso ya, siempre seré cura diocesano, porque este es un regalo que Dios me hizo, ser sacerdote de la Arquidiócesis de Valencia. Pero el obispo está dando su visto bueno a mi paso como religioso. Yo solo no fundo nada, yo solo vivir como vida religiosa mis consejos evangélicos como siervo de Jesús crucificado. ¿Y qué prometemos nosotros? ¿Cuál es esa alianza? Una alianza es un matrimonio, una alianza es una compañía que hacemos Dios y nosotros. Y llevo una declaración que surgió de mi corazón, de mi primera consagración, y les quiero compartir para que la conozcan, porque allí están nuestros ideales. La alianza de los siervos de Jesús crucificado, que nosotros renovamos cada año, el Viernes Santo. En algún momento nos reunimos los que estamos en la voz de Jesús, los que estamos cerca, y ahí me llegan reportes de hermanos de Orlando, de San Antonio, Texas, de España, que me dicen: padre, renové la alianza, y se toman su foto renovando la alianza en el monumento o ante la Santa Cruz. La primera parte de la alianza es como un grito de nuestra declaración, nuestro ideal. Lo primero, quiero que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Y ahí metemos toda la salvación de todas las personas. Nuestra madre espiritual es Santa Teresa del Niño Jesús. Ella es nuestra madre espiritual con la Virgen María. Después tenemos santos patronos. Pues la madre espiritual es Teresa del Niño Jesús, que vio una cruz en la que la sangre caía sobre la Magdalena, pero la sangre de la otra mano caía en la tierra, y dijo: yo quiero vivir al pie de la cruz. Ahí está nuestra inspiración. Y que se derrame sobre mí la sangre de Cristo. Primero, que no se derrame en vano sobre mí, que yo cada vez que cometo un pecado salgo corriendo a arrepentirme y a confesarme, porque yo no quiero que en mí se derrame en vano esa sangre. Yo quiero ser un fruto de su sangre. Como le dijo el Señor a una santa: tú eres el fruto de mi sangre. Y no queremos que se pierda ninguno, porque esa sangre fue derramada por todos. Por todos. Y por eso nosotros predicamos y mantenemos este ministerio y damos lo mejor de nosotros para que en todos dé fruto la sangre de Cristo. Y el fruto de la sangre de Cristo es nuestra santidad, y que vivamos con el cielo y que seamos uno con Dios. Quiero que Jesús sea amado en la Santa Eucaristía. Quiero que la gente disfrute de la misa, adore el Santísimo, conozca a Jesús allí donde Él está ahora. Quiero que la iglesia se renueve y rompa la aurora de su justicia, y la salvación llamee como una antorcha en el mundo. Nos duele tanto los escándalos que han habido en la iglesia, nos duele tanto las divisiones, nos duele tanto, yo sufro con eso. Queremos una iglesia sencilla, como dice el Papa Francisco, una iglesia pobre, una iglesia unida, una iglesia santa, donde los sacerdotes sean ángeles, donde las religiosas brillen con la luz de la Virgen María, donde las familias de los laicos estén unidas y los laicos sean luz del mundo y sal de la tierra. Es la iglesia la portadora de la sangre de Cristo. Quiero que los sacerdotes y los que sirven a Cristo sean santos, no medio santos. No existe la palabra medio santo. Como decían los santos, o santo o nada. Quiero que los sacerdotes y los que sirven a Cristo sean santos. Por eso me entrego. Y ahora viene la parte de nuestro compromiso. Me entrego como siervo de Jesús crucificado. Sí, siervos de Jesús. Claro, Jesús niño, Jesús Rey, Jesús Señor. Pero yo quiero servirle a Jesús en la cruz. Quiero tomar un lugar con Magdalena, con Juan y con Nuestra Señora en la cruz. Por eso nuestra espiritualidad está muy unida a la de Conchita Cabrera de Armida, la beata, que pronto será santa. Nuestra Madre Conchita, patrona también de los siervos de Jesús crucificado, con San Francisco, que llegó a ser una imagen viva de Jesús crucificado. Él es nuestro tesoro. Y con San Pablo. Y prometo ante mi Señor castidad. En el caso mío, la castidad es la sacerdotal. En el caso de Elvita, su castidad virginal. En el caso de las personas casadas o viudas, su castidad.
significa no participar del pecado contra la castidad y ser personas santas en nuestra pureza. Segundo, sencillez. No podemos hacer voto de pobreza porque hay laicos que deben tener bienes para sus familias, pero sí sencillez. Adhesión a la Iglesia Católica. No le juramos obediencia a nadie. Los siervos de Jesús crucificado no me juran obediencia a mí. Aquí nadie jura obediencia a nadie. Pero sí juramos que estamos adheridos a la Iglesia Católica Apostólica Romana, al Santo Padre, a los obispos. Adheridos, humildemente. Nos caigan bien o no nos caigan bien. Sean super santos, eso se lo dejamos es a Dios. Nosotros seguimos al Papa, seguimos a los obispos y seguimos a los sacerdotes. Estamos adheridos humildemente a la Iglesia Católica, como lo estuvo nuestro Padre San Francisco de Asís. Oración. Tenemos una promesa de oración. En este momento me va a cambiar el niño Jesús porque la Navidad ya está pasando por la cruz de San Damián, que es la cruz emblemática de nuestro ministerio, desde el tiempo de Seas y de los siervos de Jesús crucificado. Hicimos el cambio porque estamos en Navidad y ya se fue el niño Jesús, pero aquí lo tenemos, Jesús crucificado, el de San Francisco, el Cristo de San Damián. Pues prometemos oración. Yo como sacerdote estoy dedicado a la vida de oración, a la intercesión. El rosario muchas veces al día, la invocación del nombre de Jesús, la liturgia de las horas, la Santa Misa, la adoración eucarística. Y todos mis hermanos, siervos de Jesús crucificado, están llamados a la oración intercesora y de alabanza y de adoración. Y puesta al servicio de mis carismas. Aquí está Rubén frente a mí, que es camarógrafo. Carmen Esther es camarógrafa y Zaida. Juan Carlos es nuestro coordinador general. Ángelo es el director técnico. Alida, Ana María. No los voy a nombrar a todos, pero cada uno con los carismas que tiene, sea mucho, sea poco, no. Cada uno tiene su carisma y lo pone al servicio. No podemos guardarnos los carismas en un pañuelito. Según mi estado de vida en la iglesia. Estado de sacerdote, estado de consagrada, estado de casado, estado de viuda, estado de ermitaño, lo que sea, en este espíritu. Ahora viene nuestro espíritu. Esas son nuestras promesas. Viene nuestro espíritu. Decido vivir a los pies de la cruz y llevar allá a mis hermanos los hombres para que amen a Jesús eternamente. Esto es muy profundo. Yo decido vivir al pie de la cruz, o sea, decido estar adherido como la hiedra a esta cruz de Jesucristo. Al pie de la cruz del apostolado, al pie de la cruz de San Damián, que es la misma, la cruz de Jesús vivo. Y llevar allá a mis hermanos los hombres. ¿Cuál es el afán de las misiones? ¿Cuál es el afán de estos programas? Pues llevar a la gente a los pies de la cruz para que amen a Jesús, porque cuando tú descubres la cruz y cómo te amó Jesús en la cruz y cómo te ama desde la cruz, no te queda más que amarlo eternamente. Y lo bello es eso, que el fruto de nosotros es un fruto que no se va a acabar, porque Jesús nos dijo en el Evangelio: yo los he destinado para que den fruto y su fruto sea eterno. El fruto eterno son las almas que van a amar a Dios para siempre. Por eso muero al mundo y al pecado. Nosotros vivimos el arrepentimiento diario, la conversión diaria, el pedirle a Dios que nos libere de los pecados a diario. Me olvido de mí en el amor, como Jesús se olvidó de sí mismo en el amor. Vivimos en esa cadena de amor, hora por hora, como Conchita, amando como Jesús amó y olvidándonos de nosotros. Claro, un laico tiene que amarse y amar, llegar a tener la mejor profesión posible, la mejor familia posible, pero con olvido de sí mismo. Ahí está la muerte del ego. El que quiera ser mi discípulo, que se olvide del mismo y que me siga. Por eso muero al mundo y al pecado, me olvido de mí en el amor, como Jesús se olvidó de sí mismo en el amor. Y decido amar a Jesús en las cosas pequeñas. Aquí está el espíritu de Teresita de nuevo. Amar a Jesús en la gentileza, amar a Jesús en el silencio, amar a Jesús pidiendo disculpas, amar a Jesús haciendo sentirse bien al otro, en las cosas pequeñas, y gozarme de compartir en mi cuerpo y en mi alma los padecimientos de mi Rey. Como San Francisco llevó las llagas de Jesús,
Como Conchita nos enseñó a sufrir con Cristo en la cruz para la salvación del mundo, cuando vengan los padecimientos de nuestro Rey, que son muy poco atractivos, como el olvido, el juicio, el maltrato, las enfermedades físicas, algún descalabro económico, son los padecimientos de mi Rey, pues digo, me gozo de compartirlos, porque no son mis desgracias ni mis problemas. Nosotros tenemos un siervo de Jesús crucificado que va por el tercer cáncer grave y los ha ido venciendo, y eso significa no solo la lucha de él, la de la esposa que lo acompaña. Ese hombre está convencidísimo, está resucitado por 2 veces, ahora estamos trabajando en su tercera resurrección, que son los padecimientos de Cristo. Y él me dice, Padre, a mí no me cuesta. A mí no me cuesta, porque si el Señor me lo pide, yo lo hago. No es esta fe, no, yo voy a rezar y a servirle a Dios para que mi plata aumente, mi popularidad sea grande y todo me vaya perfecto, mi carro nunca se echa a perder, se cambie el solo por uno nuevo, me llegue dinero del cielo y mi salud sea la de un roble. Bueno, si así lo quiere, yo veo que la vida es muy real. Y por más que nos tratemos de sacudir, la vida tiene su cruz. Pero Dios siempre la mide para que no nos haga daño, porque la cruz no hace daño. Los padecimientos de mi Rey no hacen daño. Te fortalecen y te asimilan a Él. O sea que estar con Jesús en la cruz no es algo poético solamente. Es algo verdadero. Y como nosotros sabemos que no damos la talla para esta vocación, porque ¿quién la puede vivir? Como ustedes ven, es una vocación preciosa, un ideal altísimo. Decimos, pongo a María como garante de mi donación. ¿Qué es garante? Tú te pones de garante en un tribunal y si la persona no tiene que pagar, pagas tú. O sea, el día en que nos damos la altura, María nos cubre. Nuestra Madre María, que nos dice todos los días, no estoy yo aquí que soy tu madre, no soy yo la primera sierva de Jesús crucificado. Pues cuando no alcanzamos, mamá paga. Mamá completa, mamá hace que nuestras obras sean bellas. Por eso, cuando nos ofrecemos con Jesús, decimos, por las manos de María, Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos a Jesús y nos ofrecemos nosotros. Y después invocamos al Espíritu Santo. Te dirán, seguro que invocan al Espíritu Santo para que les dé el don de predicación, para que les dé el don de sanación, para que les dé el don de milagros. Él da lo que quiere. Nosotros lo que le pedimos es esto, que el Santo Espíritu de Dios me haga morir a mí mismo para vivir solo para Jesús. O sea, le pedimos al Espíritu Santo, mátame. Mátame, como pecador, mátame, liquídame, para que quede en mí solamente la obra de Jesús. Como el oro que se mete en el crisol, para que se queme la basura y resplandezca el oro. Así, Espíritu Santo, hazme morir a mí mismo para que viva solamente Jesús. Y así como comenzamos con un grito de declaraciones, le pedimos a San Pablo y al Espíritu Santo que nos dieran su grito para terminar la alianza. Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la que yo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. El mundo se refiere al mundo del pecado, de las ambiciones, de la concupiscencia. Yo estoy muerto para eso. Yo quiero vivir solamente para Jesús crucificado, y esa es mi gloria. Mi gloria es Jesús crucificado. Ya ven ustedes de dónde viene esto de la voz de Jesús. La voz de Jesús es el ministerio por el cual, a través de la música, de la predicación, sobre todo la predicación, el servicio, las misiones, nosotros extendemos el reino de Dios en la tierra y extendemos el evangelio de Jesucristo. Ya nos conocen, recen por nosotros. Y somos una gran familia, porque este espíritu se va infundiendo en ustedes también. Así que esta es la gran familia a la que pertenecemos, los que estamos en esta onda, en este carisma que Dios nos ha regalado. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a invocar sobre ustedes la bendición de nuestros santos patronos y de nuestra Madre Teresita. Que todas las bendiciones de Dios a través de Santa Teresa del Niño Jesús, de San Francisco de Asís y de la Beata Concepción Cabrera de Almida desciendan sobre ustedes y haga que la palabra de Dios que sembramos y que ustedes acogen con tanto cariño dé mucho fruto para la gloria de Dios. Y que Dios bendiga a todos los que nos colaboran en nuestra misión, para que algún día podamos esta corona que se ha ido formando de la voz de Jesús, ponerla a los pies del Cordero allá en el cielo como una ofrenda de amor.
Dios los bendiga. Felicidades. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.